Mi Puerto Rico son los pájaros a los alas, que viven flores y balas, en un mismo corazón, en mi tierra bonita. Mi nombre es Uva de Aragón, soy subdirectora del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Estamos en la biblioteca de la universidad, en el 5º piso, donde se guarda la colección de música de Cristóbal Díaz Ayala, quien está presente aquí y a quien vamos a entrevistar esta tarde, lunes 16 de marzo del 2009. Don Cristóbal, muchas gracias por esta entrevista. Queremos empezar porque nos cuente un poco de su vida, sobre dónde usted nació, quiénes eran sus padres, sus tíos, su familia, dónde cursó los primeros estudios. Nací en La Habana el 20 de junio de 1930 y los primeros años de mi vida viví en el centro de La Habana. Después explicaré un poco más esa parte de los primeros años. Ya a los 7 años nos habíamos mudado a La Víbora. Era un matrimonio de un hijo único que fui yo, de familia media. Sí tenía muchos tíos por parte de padre y un tío por parte de madre, o sea, una familia numerosa. Tuve una infancia feliz. Fui a los Escolapios, allí hice la primera enseñanza y también la segunda enseñanza, el bachillerato en las escuelas pías. En el año de 1948 ingresé en la Universidad de La Habana a estudiar la carrera de Derecho y de doctor en Ciencias Sociales y Derecho Público. Me gradué en 1953, en ese propio año me casé. Seguimos varios años, yo trabajando en un bufete. Al mismo tiempo mi esposa emprendió un negocio que ya tenía que ver algo con la música, a lo que después nos referiremos. Y en 1960 dejamos Cuba, vivimos un año en Miami y después nos radicamos en Puerto Rico, donde hemos vivido hasta la fecha. ¿Cómo fueron los primeros años de exilio? Muy duros, como para casi todos nosotros. Miami en ese año de 1960 era una ciudad muy difícil. Y afortunadamente pudimos ir a Puerto Rico, donde nos acogieron los puertorriqueños muy bien, fueron muy hospitalarios y muy nobles con los cubanos. Además, vieron antes que inclusive los americanos lo útil que podían ser los cubanos por la preparación que la mayoría de nosotros teníamos, o sea, podíamos desenvolvernos en una serie de trabajos, empresas, etc. ¿A qué se dedicó sus años en Puerto Rico? Estuve primero en un negocio de construcción. A mí me venía eso de familia. Mi tío había sido un ingeniero y arquitecto importante en Cuba. Mi padre había sido maestro de obras. O sea que yo apuntaba hacia ese campo de actividades. Pero no me llevaba bien con las matemáticas y por eso escogí una carrera de letras. Sin embargo, la vida me hizo, al llegar a Puerto Rico, tener que asumir esa posición. Hasta que a los 5 años de estar en Puerto Rico, ya tener el tiempo para hacer el examen de reválida ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, hice el examen y me pude habilitar como abogado en Puerto Rico. Ejercí las dos cosas un tiempo, o sea, trabajaba como abogado y al mismo tiempo en la construcción. Era demasiado y me quedé con la construcción, pero ya al mismo tiempo empecé a desarrollar mi vocación de coleccionar, investigar y escribir sobre música. Cuénteme un poco de la familia que usted ha creado. Bueno, la familia se ha hecho muy numerosa, aunque solamente tuvimos 3 hijos, 2 que ya vinieron con nosotros de Cuba y otro nacido en Puerto Rico. Después eso se ha multiplicado con 5 nietos y ya hasta 2 bisnietos que tenemos. Cuénteme un poco de la Cuba, de su infancia, de su adolescencia, su primera juventud y su relación en Cuba con la música. Bueno, fíjate, mi relación con la música empieza bien temprano. Mi padre era un tenor aficionado, o sea que le gustaba muchísimo la música. Mi madre también le seguía la afición. Y tuvimos la suerte extraordinaria de vivir en un lugar donde se escuchaba mucha música. En el Malecón hay un parque llamado Parque Maceo, un parque grande, y frente a ese parque había un hotel que se llamaba el Hotel Vista Alegre. Y ese Hotel Vista Alegre en realidad era una casa de vecindad porque eran habitaciones todas con un balcón dando hacia la calle, pero los baños eran comunes.
En los bajos de ese Hotel Vista Alegre estaba el famoso Café Vista Alegre, situado como estaba en el cruce de San Lázaro y Velascoín. Era paso obligado de toda la clase media y alta, los profesionales de Cuba, en su paso hacia del Vedado, donde generalmente vivían, hacia La Habana, donde se desarrollaban sus trabajos. Ahí iban médicos, políticos, abogados, ingenieros, o sea, todo lo que vale y brilla de Cuba, y a veces desayunaban. Pero lo que sí era seguro que por la tarde se venían a dar un trago, y además el Café Vista Alegre tenía mesas afuera, o sea, fue el primer aire libre que hubo en Cuba antes de los famosos aire libres del Capitolio. Y allí tocaron lo mejor de los músicos cubanos. En el balconcito, que era muy pequeño, mi padre me ponía, y yo escuché allí al trío Matamoros, a Cindo Garay con su hijo, al Cuarteto Luna, y claro, ya me fui contagiando por vida de la música cubana. Si eso fuera poco, los sábados por la noche había retreta en el Parque Maceo, que tenía una glorieta preciosa que precisamente daba frente al hotel, y una semana iba la banda de la policía, bajo la dirección del comandante Romaguera, pues el otro domingo iba la banda del Estado Mayor del Ejército, bajo el maestro Luis Casas Romero, y el otro domingo nada más y nada menos que Gonzalo Roy con la banda municipal. Como si esto fuera poco, mi madre no cantaba, pero mi padre sí cantaba, y por eso el que me dormía era mi padre. Pero mi padre no me cantaba las canciones de cuna normales y corrientes. Me cantaba La Paloma, es la primera canción que yo recuerdo haber escuchado en mi vida, que es una famosa habanera, es el primer número musical de factura de un género cubano, que es la habanera, que aunque no es de autor cubano, pero el género sí es, y además empieza diciendo la canción cuando salí de La Habana. O sea, no puede haber nada más cubano que la habanera Tú, que la habanera La Paloma. Y mi padre me cantaba eso, me cantaba rumbitas, en fin, un repertorio muy completo que terminaba siempre, porque además había otro balcón, en el pasillo había otro balcón que daba hacia San Lázaro. Este Hotel Vista Alegre estaba entre San Lázaro y, mejor dicho, hacia el Malecón, que era la avenida del Malecón, y ahí veíamos la farola del Morro. O sea, yo me dormía, me iba embelesando viendo la famosa farola del Morro, pasando la luz, y mi padre cantando, y a las 9, ¡pum!, el cañonazo de las 9. De manera que estaba contagiado de música, sí salí contagiado de música. A los 8 años pasamos a La Víbora. En La Víbora pasaba algo parecido. Cuando iba al colegio, por ejemplo, todo el mundo tenía que caminar 2 o 3 cuadras hacia el colegio, y el radio, todo el mundo al mediodía tenía puesto el programa de Crucellas, donde había artistas cubanos, había artistas mexicanos, y claro, todo el mundo ponía el radio alto, y yo iba escuchando la música, o sea, iba de casa en casa oyendo música. O sea, que la música no había que buscarla, la música venía sola hacia uno. Ya en la época de Pepillo, como se dice, me aficioné mucho a la música americana, pasé esa etapa, y ya es en la etapa en que entro más vuelvo a la música cubana, porque ya la traía de Vista Alegre, ya empiezo a coleccionar, ya seguiré coleccionando por el resto de mi vida música. Ya cuando me caso, como recordará, le dije que mi esposa, mientras yo estaba trabajando de abogado, establecimos un pequeño negocio que ella manejaba, y era precisamente una discoteca, o sea, venta de discos. O sea, ya estaba marcado que ese era mi futuro. Todavía no escribía sobre música, aunque también había tenido un programa de radio. Cuando tenía 15 años fui disc jockey por 2 años, un programa de música norteamericana, pero ya empezaba a escribir algunas cosas, o sea, hacía algunos escritos críticos de la música que se iba a escuchar, etc. O sea que se empieza a desarrollar el deseo, el instinto de escribir y explicar lo que estoy escuchando, que va a estar siempre unido a mi labor. ¿Y qué recuerda de las primeras cosas que coleccionó de música en Cuba? Bueno, en aquel momento, como le digo, era música norteamericana, lo que coleccioné era la época de las grandes bandas. Empecé a coleccionar discos de Glenn Miller, de Bing Crosby, de otras bandas norteamericanas, y llegué inclusive a coleccionar hasta cuando empezó la época del bebop. Ya después me dediqué de lleno a la música cubana.
¿Y esas cosas las perdió cuando salió de Cuba? Por supuesto, todo eso quedó allá. ¿Y cuándo volvió a empezar a coleccionar? Bueno, los primeros años del exilio fueron muy duros de trabajo, no había ni tiempo ni dinero de coleccionar. Ya cuando han pasado unos 10 años, ya en la década del 60, empiezo a poder comprar nuevamente, empiezo a coleccionar nuevamente, y eso sí iba creciendo en los años siguientes. En la medida que iba mejorando económicamente y además tenía más tiempo, empecé a dedicar más tiempo a coleccionar y ya a investigar. ¿Y cómo usted desarrolló esa colección? ¿Viajaba al lugar donde había ventas, iba a exposiciones, buscaba cosas específicas? ¿Cómo se va formando esa colección? Bueno, primero traté de conseguir en Puerto Rico todo lo que podía conseguir de música cubana, que sobre todo en la década del 60 quedaban remanentes de discos LPs, de Panar y de otros sellos, y eso fue, digamos, el primer núcleo de la colección. Después venían viajes a los Estados Unidos de vacaciones, y ahí también encontraba algo de música cubana, y ya después empecé a viajar a otros países. En México conseguí mucha de esa música, y en años posteriores en Colombia, en Argentina, en varios lugares de la América Latina fui agregando discos a la colección. Pero usted no se limitó solo a música cubana. No, hay un punto en que mi approach a la música, mi consideración a la música se amplía, y es cuando en Colombia me encuentro con el que yo llamé el gran gurú de la música latinoamericana, un señor que se llamaba Hernán Restrepo Duque, y ese hombre sabía de todas las músicas de Latinoamérica. Y me di cuenta la gran comunicación que había entre todos nuestros países. Había una serie de interrelaciones, de cosas comunes que hacían necesario que si uno quería saber de la música de su país, tenía que saber por lo menos un poco de la música de los grandes productores de música de Latinoamérica. ¿Y cómo usted fue clasificando y organizando y dónde guardaba esta colección? Bueno, yo empecé a trabajar en un bufete que era muy grande, y lo que no me enseñaron en la universidad, me lo enseñaron en ese bufete, que era que había que ser organizado. Y eso no cayó en vano, o sea, ya fue un hábito que adquirí, y según yo iba coleccionando, tenía el afán de tener todo por escrito, o sea, la lista de las cosas que tenía, copiar las letras de las canciones, en fin, llevar paralelo con el coleccionismo una labor de ir organizando lo que se está coleccionando. ¿Y dónde fue guardando esta colección? Bueno, la fui guardando en mi casa hasta que me tuve que ir de Cuba y no me la pude llevar la colección. Ya entonces en el exilio, en Puerto Rico, cuando ya empiezo a coleccionar en serio, siempre la tengo en mi casa hasta que llega un momento en que la colección es tan grande. En ese momento vivíamos en un cuarto piso, que había preocupación. En Puerto Rico son bastante frecuentes los terremotos, que en un terremoto la colección se fuera a pique y nosotros también con ella. Y entonces adquirí una casa aparte, donde puse la colección. Yo he tenido la suerte que no tienen muchos coleccionistas, de que mi mujer, ya desde la época que le conté de la tienda de discos en Cuba, compartió conmigo esta afición y esta pasión, y no tenía ningún inconveniente con ello. O sea, podía llenar la casa de discos, que no lo pueden hacer generalmente muchos coleccionistas, pero llegó un momento que eran tantos que tuve que comprar esa casa. Y cuando se lo dije que me iba a llevar los discos a esa casa, me miró muy seria y me dijo: así que te vas con la música a otra parte. Y ella, tengo entendido que lo ha ayudado también en organizar. Muchísimo. No tan solo organizar, sino después ya cuando entré en la fase de escribir libros, etcétera, era mi ayuda, también a veces era mi maestra, mi némesis, porque teníamos grandes discusiones si esta palabra se puede usar o no se puede usar. Y por supuesto ella siempre tenía la razón. En un momento dado usted decidió que era conveniente donar esa colección y se la ha donado a la Universidad Internacional de la Florida. ¿Por qué llegó a esa conclusión y cómo fue ese proceso para usted desde el punto de vista
de ánimo, Bueno, la colección siguió creciendo y ya en la fines de la década del siglo pasado, la colección se componía de unos 25.000 discos LPs, unos 15.000 discos de 78 revoluciones, los discos antiguos, unos 10.000 casetes, en fin, vamos sumando libros, otros medios de reproducción y había más de 100.000 unidades, por lo bajo. Ya era una colección demasiado de grande, a mis hijos no les interesaba seguir con la colección, ya yo estaba frisando mi otoño y decidí que lo que yo tenía, había visto colecciones en Puerto Rico como se habían desbaratado, o sea, yo tenía, inclusive, había adquirido parte de algunas de esas colecciones, se habían desbaratado con la muerte del coleccionista y a veces peor, se había perdido la colección. Y yo decidí que debía donarla a un sitio donde todo el mundo la pudiera compartir, que era un patrimonio que valía la pena conservar. Hice gestiones en varias instituciones de Puerto Rico, pero quizás no era el momento propicio, no había la idea de que eso fuera parte de una cosa que se llevase a un museo o a una biblioteca, y no tuve éxito, y entonces hice gestiones en esta universidad, como usted bien sabe, porque fueron a través suyo las primeras gestiones que hice, y en definitiva, después de un proceso de varios años y tal, ese proceso culminó en que la FIU, la Florida International University, aceptó tomar la colección en los términos de darle a ella la mayor cobertura, o sea, la mayor apertura posible hacia el público, y así ha sido afortunadamente. Hábleme de alguna de las joyitas de la colección, alguna de las cosas que usted cree que son más importantes en la colección. Bueno, eso es como preguntarle a un padre cuáles son sus mejores hijos, ¿no? Es un poco difícil de contestar, pero sí, yo recogí algunas de esas cosas y las precisamente están en esta mesa y vamos a ir hablando de algunas de ellas que creo que le pueden interesar al público. Por ejemplo, podemos empezar con los antiguos discos de pasta negra, los discos que se llaman de 78 revoluciones, porque esa es a la velocidad que corren. Este es muy pequeñito, este en vez de tener 10 pulgadas, que era lo frecuente, tiene solamente 7 pulgadas, que eran los primeros discos que se hicieron. Este es un disco del año de 1900, grabado por una soprano cubana, Chalía Herrera, en Nueva York. Es la primera artista no cubana, sino latina que graba discos comerciales. O sea, ya había una cubanita grabando en Nueva York en 1900, hace prácticamente 110 años. Y ya vemos después, aquí tengo otro que ya es un poquito mayor, ya es un disco de 10 pulgadas, que es el tamaño normal, aunque los hay mayores de 12 pulgadas. Este tiene nada más y nada menos que un danzón, el trigémino, que es un danzón famoso. Y así siguió la colección con los discos, y además yo sigo donando a FIU, o sea, no en la cantidad, no vienen 100.000 todos los años ni cosa parecida, pero cada vez que hay oportunidad de adquirir algún disco o algún otro elemento, puede ser un libro que considero importante, pues lo adquiero y lo sigo donando. Ahora traje varios discos, entre estos uno que está la paloma, la famosa paloma que me cantaban. Este debe haber sido grabado en la segunda década del siglo pasado, o sea, entre 1910 y 1919. La paloma por una orquesta mexicana. Y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí hay cosas muy interesantes. Esta es la grabación primera y más importante que se hizo del famoso pregón El Manicero, que se hace en Nueva York por la orquesta de Don Aspiazu cantando Machín. Yo no tenía este disco, nunca lo había tenido y ahora lo pude conseguir y por supuesto vino para FIU. ¿Y de qué fecha es ese disco? Este disco es de 1931. Y entonces otra, porque la colección tiene como digamos zonas, áreas y entonces ahora estoy empezando dentro de la colección otra zona que le llamo tópica. O sea, son canciones, por ejemplo, que en el caso de Cuba, quizás la letra no diga nada sobre Cuba o muy poco, no es de un compositor cubano, no es de un intérprete cubano, pero mencionan algo de Cuba. O bien un género, hablan de la conga, o hablan de La Habana, o hablan de Cuba.
Y es una cosa interesante y esa colección la estoy empezando tanto en relación a Cuba como en relación a la Florida. O sea, estoy consiguiendo discos que, por ejemplo, este lo hace una orquesta que se llama Miami Orchestra. Es un disco viejo de los años 40 y tengo otro de este mismo tipo, Moon Over Miami, que es una canción que fue famosa. Es la canción, igual que hay una canción que identifica a New York, pues esta canción identifica Miami, Moon Over Miami, y también conseguí este disco que es muy raro. Ese es un aspecto de la colección. ¿Y ese disco de qué año es, más o menos? Este disco es también de la década del 40. ¿Y esos cilindros que tiene usted ahí? Estos cilindros son la primera forma que se hizo de grabación. O sea, antes de grabarse el disco plano que hemos visto, se hacían estos cilindros, venían con esta cajita ad hoc para ellos, y este era el cilindro. El cilindro, por supuesto, no tenía una parte plana donde se pusiera el nombre de la canción, y entonces se ponía en este bordecito de aquí. Aquí está esculpido el nombre de la canción y del intérprete. Aquí hay La Paloma, pero tocada a violín por una violinista cubana, Marta de la Torre, en 1922. Entonces, claro, ya vinieron los LP, y dentro de los LP, que hay como ya con otros que han venido, debe haber unos 30.000, quizás uno de los aspectos más interesantes sea estos primeros LPs que se hicieron en Cuba y en otros países de Latinoamérica. Como esos países no tenían facilidades de maquinarias que produjeran el color, los distintos colores de una sola vez, entonces el procedimiento que usaban era la serigrafía, que es un procedimiento manual, es una artesanía, o sea, cada color se divide en 4 colores y cada color es un bastidor de un color, o sea que esto hay que hacerlo a mano, una por una. O sea, aquí no cabe la máquina, esto es hecho a mano y se notan porque cuando uno pasa la mano, nota las diferencias que hacen las distintas capas de colores. De estos discos hay muy poco, esta era una muy bonita porque era una vista de la Habana colonial y es un disco muy raro de conseguir. Y igual que ese, pues traemos otro que es de otro país, de México, que por el mismo procedimiento de la serigrafía, pues tenemos esta que tiene la famosa cantante Libertad Lamarque. Este es otro de formato mayor, también hecho en Cuba por la marca Panar, ya con una portada más moderna, pero con un motivo colonial también, semeja una calle de Trinidad o algo parecido. Otra sección que es importante en la colección no tiene que ver con la música latina, pero sí tiene que ver con los inicios mismos de los LPs en portada colores. O sea, el hombre que se le ocurre la idea de pintar portadas a colores estaba bastante olvidado dentro del coleccionismo, dentro de la industria disquera. Vive todavía en un pueblito, en una ciudad, en Sarasota. Yo localicé a ese hombre, se llama Alex Steinway, ya debe tener 90 y pico de años. Y entonces este hombre fue el primero que se le ocurrió la idea de hacer portadas en colores allá en la década del 40. Y yo me he dedicado a coleccionar la mayor cantidad posible de portadas que él diseñaba, que él pintaba. Él además inclusive diseñó el tipo de letra que se usa en esta portada. Esta, por ejemplo, es de música latina y tiene 2 maracas. Una se supone que sea la mujer, la otra el hombre. Y así hizo centenares de portadas durante muchos años. Esta es otra. Aquí utiliza para la música de Lecuona, pues el motivo de las maracas nuevamente y la parte de arriba de un instrumento de cuerdas que puede haber sido un violín o un cello. Claro, seguimos coleccionando y haciendo cosas de presente y de futuro en la colección. Además de eso hay una sección de fotografía que tiene miles de fotos que también ha seguido creciendo. Hay sección de libros que es muy importante, de revistas, de clippings, o sea, recortes. Tenemos centenares de carpetas con recortes, no tan solo de la música cubana, sino de toda la música latinoamericana. También hay una sección de casetes importantísima, sobre la que hablaremos después cuando digamos algo sobre los planes futuros que tenemos de la colección.
En fin, de cuanto medio de grabación existe, hay huella grande en la colección, hay más de 10.000 CDs. Es una colección muy completa, además con ese afán mío, ese método mío de tenerlo todo organizado, por escrito, etcétera, fue bastante fácil el paso de la colección de mis manos al personal de la biblioteca, que además siente verdadera devoción por el trabajo. Realmente estoy muy contento, muy satisfecho, porque tanto la persona que está al frente, la señora Mayra Nímez, como todo el personal a su cargo, Verónica, etcétera, tienen dedicación absoluta a la biblioteca, a la colección. ¿Y cuáles son las cosas que se han podido hacer desde que la colección está en la universidad? Bueno, la más importante de todas fue, yo había hecho este libro, porque además en todo este tiempo he estado escribiendo una serie de libros que en gran parte están basados en la información que me dio la propia colección que yo tenía. Esto era una discografía, o sea, la historia, la relación detallada con todos los elementos de los discos grabados en Cuba o sobre música cubana desde 1898 a 1925. ¿Qué pasó? Yo seguí trabajando y cubrí el periodo de 1925 hasta 1960. Y la idea era editar esos en libros, pero me di cuenta que iba a ser una enciclopedia, iban a ser muchos libros, iba a ser un precio muy caro y no iba a estar al alcance del público. Entonces hablé con el presidente de la universidad y le dije, mire, yo estoy dispuesto a donar mi obra con tal de que se ponga en pantalla, de que sea visible en cualquier parte del mundo gratuitamente, y él lo hizo. Y fue una cosa que le dio un conocimiento universal a la colección, o sea, empezaron a llover cartas donde hacían consultas, querían saber más, algunos detalles, consultas que yo evacúo según me las mandan a mí o según se las mandan a la universidad. O sea, desde la donación yo he estado dando ese servicio que, como le digo, es universal, o sea, cubre cualquier parte del mundo. Me llegan de Finlandia, me llegan de Argentina, me llegan de todas partes del mundo. Me imagino que a través de esta colección y de sus estudios ha tenido oportunidad de conocer a músicos, a compositores, artistas. ¿Tiene algunas anécdotas sobre personalidades que usted ha conocido? Sí, como no, tengo muchas anécdotas. Por ejemplo, estar en Venezuela y estar escuchando un grupo muy bueno. Y entonces el que lo dirigía le decían Pan con Queso. Y entonces, pues, Pan con Queso había interpretado algunos números cubanos, era un grupo tipo sexteto. Y entonces yo le dije, hombre, ¿y su interés por la música cubana? Y dice, no, a mí me ha interesado siempre muchísimo la música cubana. Y desgraciadamente tenía un libro magnífico sobre la música cubana y lo presté y no me lo han devuelto. Y le dije, bueno, ¿y cómo se llamaba el libro? Dice, no, yo no me recuerdo, el autor no me acuerdo quién era, pero era algo así le digo, ¿será la música cubana del areíto a la nueva trova? Y me dice, sí, ese mismo es el libro, ese que usted me acaba de decir, la música cubana del areíto a la nueva trova. Claro que era un libro que yo había publicado años anteriores y le dije, pues mire, no tiene problema porque yo soy el que lo escribió y le voy a obsequiar un ejemplar. Y me hice muy amigo de aquel señor, que era una gran persona, me regaló unas maracas hechas por él, me regaló discos de los que había hecho con su sexteto, que era un grupo muy bueno. Desgraciadamente murió años después, y claro, el primer viaje que di a Caracas después de eso, pues fui a visitar a su tumba. Y así anécdotas muy interesantes, mi amistad con Bebo Valdés, por ejemplo. Bebo Valdés yo no lo conocí en Cuba, pero tenía un barrunto de que estaba en algún país de Europa. Gracias a Rosendo Rosell me enteré que vivía en Estocolmo, en Suecia. Le escribí y empezamos una correspondencia. Ese mismo año yo tenía un viaje en crucero con mi familia por el Báltico. Y efectivamente llegamos un día a Estocolmo, donde vivía el Bebo. Yo no vi nada de Estocolmo, yo lo único que vi de Estocolmo fue un señor alto, enorme, que me estaba esperando, que me abrazó y me pasé el día hablando con Bebo Valdés. Mi familia sí paseó por Estocolmo, pero fue uno de los días mejor empleados de mi vida. Y de ahí siguió una amistad que ha durado hasta ahora, somos muy amigos y nos carteamos, nos llamamos, etcétera, etcétera.
Y así he hecho amigos entrañables de la música y por la música en Colombia ni se diga, tengo muchos amigos. ¿Hay estudiosos de la música que vienen a consultarla? Sí, porque además el CRI, el Cuban Research Institute, en coalición con la biblioteca, ha establecido un programa extraordinario de 2 bolsas de viaje para 2 personas que no residan en Miami y que estén interesados en investigar en la biblioteca. Eso ya hace varios años que se hace, son 2 bolsas que cubren lo necesario para estar 15 días trabajando aquí, el viaje, etcétera, y se reciben muchísimas solicitudes cada año, se analizan las solicitudes y se ven 2 aspectos, o sea, se ve primero lo que la colección tenga que puede servirle a el tema, o sea, el trabajo que quiere desarrollar el solicitante, y segundo, los méritos del solicitante y también la importancia que tiene ese trabajo en relación con la música cubana o la música latinoamericana en general. Yo creo que eso lleva como 4 o 5 años funcionando, ha tenido mucho éxito, produce además trabajos que después llegan de alguna manera a la colección. Además, ellos hacen una presentación en esos 15 días, al final hacen una presentación de más o menos lo que han hecho en su trabajo, lo que les ha servido la colección. Y por supuesto, aparte de esas personas, vienen muchísimas más directamente residentes de Miami que utilizan la colección, o personas que de fuera, sin mediar este tipo de ayuda, se han valido de la colección, como por ejemplo el caso de Robbie Moore, un distinguidísimo musicólogo que está hoy en día al frente del LARM, la revista Latin American Review, y Robbie Moore reconoce en este libro que se llama Nationalizing Blackness, reconoce la importancia de la colección para el trabajo que hizo, y más todavía en el caso de este libro que acaba de salir, que se llama Bebo de Cuba, Bebo Valdés y su mundo. Verán que es un libro voluminoso, y este libro lo escribe nada más y nada menos que un sueco que ha conocido a Bebo desde que Bebo llegó a Suecia y ha hecho un trabajo extraordinario de investigación, pero en el que le ayudamos muchísimo, tanto yo como la colección. O sea, había una serie de grabaciones que él no tenía, la pusimos a su disposición de manera que pudiera hacer el trabajo más completo posible sobre Bebo Valdés. Y como este caso hay varios, o sea, no son los únicos. Además de la música, porque veo ahí un libro de Robin Moore sobre la negritud, ¿qué otros temas usted cree que se pueden estudiar a través de esta colección sobre Cuba y sobre la América Latina? Bueno, muchísimo. Sobre todo, un ejemplo típico es el aspecto del lenguaje, o sea, los cambios que ha sufrido el lenguaje. Afortunadamente Cuba desde muy temprano gozó de la suerte que fue uno de los lugares donde más grabaciones hizo la industria disquera norteamericana. Esas grabaciones no eran tan solo de canciones, aparte de que las canciones per se constituyen una fuente enorme de cambios lingüísticos, de giros, de frases, de dichos que cambian. Pero además de eso, Cuba tenía ya un teatro bufo, un teatro vernáculo muy fuerte de tipo cómico, basado principalmente en el teatro Alhambra. Y entonces se grabaron muchísimos diálogos de ese teatro Alhambra. Posiblemente en proporción, ni la industria disquera norteamericana grabó en los Estados Unidos tantos discos de este tipo. Son discos que son mayormente hablados y quizás al final hay una pequeña rumbita. Pero en esos discos está la historia de Cuba. En esos discos se critica al gobierno cubano, en esos discos se critica al gobierno norteamericano. O sea, hay todo un contenido social, político, aparte del lingüístico, en esos discos. Ahí hay un tesoro por investigar, por ver a fondo cómo pensaba el pueblo cubano, porque ahí está hablando el cubano de a pie. O sea, a través de los personajes que se creaban, que era el negrito, la mulata y el gallego, esa era la Cuba de a pie. Y cosas que no se podían escribir en el periódico, pues se decían en el Teatro Alhambra y afortunadamente pasaron al disco. ¿Usted también ha hecho algún trabajo sobre las portadas? Hablábamos de eso un momento. Y las artes visuales es otro aspecto. Sí, ese es otro aspecto muy interesante, muy importante, porque se olvidan que el disco es solo
el continente de un contenido, el contenido es la música, pero ese continente, o sea, lo que lo contiene puede ser importante, a veces alcanza un relieve artístico grande, alcanza un relieve, como le dije, desde que Steinway descubre o inventa la portada en colores, eso se convirtió en un pequeño arte, el arte de las portadas. Arte que desgraciadamente ahora es muy difícil cuando usted está trabajando con 4x4 pulgadas que tiene un CD. Pero cuando había este tamaño de 12 pulgadas que tiene el disco, sí se podían hacer cosas. Inclusive en el caso de Cuba, y es importante que ahora me acuerdo que ese es otro, quizás el aspecto más importante de la colección, es que yo logré a través de conexiones en otros países, a través de conexiones en Cuba, reunir una parte muy sustancial de lo que se ha grabado en Cuba desde la Revolución en adelante. La Revolución, como se sabe, nacionalizó la industria disquera cubana, que era una industria bien importante para 1959, y empezaron a grabar discos, LPs. Deben haberse grabado de unos 5.000 o 5.500 discos. Más de la mitad de esos discos están en esta colección. Casi todos en los discos originales y algunos en copias que se han conseguido en casetes o en CDs. No hay colección en Cuba que tenga tantos discos de música cubana de este periodo como esta colección. Y eso es muy importante porque ahí está la historia de Cuba, gran parte de la historia de Cuba. ¿Y esta colección se conoce sobre ella en Cuba? Sí, afortunadamente, la Florida International, en combinación con el Cuban Research Institute, me comisionaron en el año de 2001, me parece, visitar Cuba y explicar cómo se podía conectar a través del internet a este portal donde aparecía la colección, o sea, donde había más de 4.000 páginas con todo lo grabado en Cuba, desde las primeras grabaciones que hace Chalía Herrera en 1898 hasta 1960. Y en ese viaje visité los principales centros de enseñanza institucionales de la música en Cuba. Estuve en el Centro de Investigaciones de la Música Cubana, el CIDMUC, estuve en el Museo Nacional de la Música de La Habana, estuve en Cubanacán, donde está el Instituto Superior de la Música Cubana, estuve en la Fundación de don Fernando Ortiz, estuve en la UNIAC, y en cada uno de esos lugares iba con un amigo que llevaba el equipo necesario para poner el internet y conectarnos con la colección. Y además llevé copias que se repartieron en todas esas instituciones. O sea, fue un descubrimiento porque ha habido un olvido muy grande de la música importante que había en Cuba antes de 1959, y ahí de pronto se le abrieron los ojos a muchas personas de lo que se había hecho de música cubana antes de 1959. De ahí en adelante, por supuesto, he mantenido, antes ya tenía conexiones con musicólogos cubanos, pero ahí esos nexos con musicólogos cubanos fueron mucho más intensos y más frecuentes. ¿Usted cree que existe una colección similar en alguna parte del mundo? Yo me da un poco de vergüenza decirlo, pero no lo creo. De vergüenza, sientes orgulloso. Además, lo importante no es lo que hay, sino lo organizado que estaba, lo que di, lo que se ha seguido además, porque aquí se ha seguido llevando a la cibernética, o sea, lo que se ha ido haciendo para completar ese trabajo con la colección. Creo que sí, que es una colección muy grande, pero además muy asequible. O sea, está organizada y se puede llegar a ella. ¿Qué planes usted quisiera ver? ¿Qué cosas quedan por hacer? ¿Cómo quisiera usted que creciera la colección? ¿Qué aspectos le falta? ¿Le gustaría que se añadieran? Bueno, siempre uno quiere más. O sea, todavía hay cosas que quisiéramos llevar al internet que no se han podido llevar al internet. Y estamos trabajando en eso, estamos luchando con lo que todo el mundo sabe, la escasez de fondos para la educación que ha habido hasta ahora y la esperanza, como tiene todo el pueblo norteamericano, de que mejoren las cosas y se atienda más la educación y estos aspectos culturales. Yo creo que vendrán oportunidades de poder hacerlo. Y como ese tenemos varios planes más. Por ejemplo, tenemos en la colección
un número grande de casetes. Casetes es uno de los medios que se valió todo el mundo para grabar la música mientras no había discos y se podía reproducir, etc. Hay como 5.000 de estos casetes en la colección. Esos casetes tienen una serie de entrevistas que yo hice o entrevistas hechas por otras personas. Contienen centenares de grabaciones que yo no pude conseguir en su formato original de discos de 78, pero sí conseguí en casete. Tienen además programas especiales celebrados en Cuba, en Puerto Rico, en muchos lugares. O sea, es un tesoro valiosísimo, pero corren el peligro de perderse, porque el casete se va desimantando. Y lo que queremos ver si logramos digitalizar esos 5.000 casetes para que ya sí se conserven para siempre. Ese es un proyecto importante que tenemos entre manos. Hay un gran proyecto que yo digo que yo voy a empezar en este proyecto cuando ya cumpla los 90 años, porque ahora tengo apenas 78 y algo, y claro, tengo que estar en otras cosas. Es el cancionero latinoamericano. O sea, la música latinoamericana tuvo una acogida desde los años 20 en pequeños fascículos que salían en las grandes ciudades, en los pueblos, donde se coleccionaban, se publicaban las letras de las canciones. Esa era la literatura de los pobres. Los pobres no leían libros, pero sí leían estos cancioneros. Esos cancioneros llegaron a ser importantes. Por ejemplo, el más importante de todos posiblemente sea el cancionero Picot de México, que empieza a publicarse en 1930 y pico. Esta es una portada de uno de esos cancioneros, donde había las mejores canciones de Argentina, de México, sobre todo de México, donde se publicaba, pero también de Cuba, de Puerto Rico. Y el cancionero Picot, el Picot era una sal de uvas, es una especie de antecedente del Alka-Seltzer, y se vendía en toda la América Latina. Este cancionero lo regalaban en todas las boticas y farmacias de América Latina. O sea que fue un divulgador de la música latinoamericana y un unificador de la música latinoamericana, porque ahí lo mismo se oía la música de cualquier país latinoamericano. Cada uno de los países desarrolló sus cancioneros a su forma de ser. Aquí hay varios de ellos, como por ejemplo este que se llama El alma que canta, argentino, un festival puertorriqueño de tango, o este otro que es un cancionero de Navidad, y este otro que es El Gran Cancionero, también publicado me parece que en Puerto Rico. Y no tan solo, había veces que ya eran tantas las canciones que se iba a un formato mayor, más agresivo, más como es este cancionero popular mexicano. Este es el primer volumen, eran 2 volúmenes. Bueno, de este tipo de trabajo, ya sea en los folletos pequeños o en libros grandes, hay literalmente centenares en la colección. Reunir todo eso, digitalizarlo, computarizarlo en el sentido de ver la frecuencia de determinada canción en distintos países, en distintas épocas, pudiera constituir una fuente de conocimiento, no tan solo en lo musical, sino de lazos, nexos socioculturales en toda la América, increíble. Además me imagino que en esas canciones se pueden distinguir temas como por ejemplo la visión de la mujer, temas políticos, temas sobre sucesos en la sociedad, ¿no? Que es toda una fuente. Palabras que se han perdido, palabras que ya no se usan y se usaron en su época, palabras que en un país significan una cosa y en otro país significan otra. El sentido del humor de los pueblos también se refleja, muchas tensiones raciales, pues que le queda a usted labor por hacer. Taller. Bueno, ¿qué otros libros, además de los ya mencionados, además ha publicado usted? De la discografía de la que ya hablamos, tengo otros libros aquí. Claro que todos estos libros, en gran parte, el material que lo constituye, pues fue salido de la colección. El primero que hice, no lo tengo, aquí está, el primero que hice fue una historia de la música cubana que se llama Del Areíto a la Nueva Trova. Esta es la 4ª edición, ya ahora no se llama Hasta la Nueva Trova, sino ahora se llama Hasta el Rap Cubano, porque le agregué 20 años más.
Este libro llegaba hasta el 60 y lo llevé hasta el 80. Y entonces aquí cubro una historia general de la música cubana. Después de eso, escribí un libro sobre el pregón musical, que se llama Si te quieres por el pico divertir, recordando la estrofa famosa del Manicero. Este libro cubre Latinoamérica completa, o sea, el pregón es un género que se cultivó y se cultiva en toda Latinoamérica. Después ya se acercó el 1998 y habían pasado 100 años desde que fuimos. Primero estuvimos 4 años bajo un régimen intermedio de Norteamérica, pero comienza un nuevo periodo y lo cubrí en un libro que le llamé, cuando salí de La Habana, 100 años de música cubana por el mundo. O sea, este libro habla de la música cubana, pero en vez de centrarme de lo que se hizo en Cuba, como en el otro libro, en este libro lo que veo es qué pasó con la música cubana en esos 100 años, entre 1898 hasta 1997, por el mundo. Como yo llevo muchos años viviendo en Puerto Rico, mis hermanos boricuas me dijeron, bueno, ¿y de la música puertorriqueña qué? Y entonces, con un tiempo limitadísimo, porque esto salió a principios del 1997, pero teníamos que sacarlo antes del 98, para diciembre logramos sacar este que se llama La Marcha de los Jíbaros, que es lo mismo en relación con la música puertorriqueña. Aquí, claro, lo que fui es editor, que casi da más trabajo que escribir el libro. O sea, tuve que conseguir diversas personas que analizaron esa presencia de la música puertorriqueña en determinados países, pero ponerlos de acuerdo, apurarles para que terminaran el trabajo, cortarle lo que habían puesto de más, es casi más difícil que escribir el libro, pero afortunadamente lo hicimos con mucho éxito. Este y el anterior tienen además un casete al final, un CD que tiene música pertinente a lo que trata el texto. Y entonces tengo otro que no lo traje, que se llama Los Contrapuntos de la Música Cubana, que es reciente, y ese es plantearse la música cubana de un punto de vista diferente, o sea, estudiarla a base de una serie de binomios, o sea, cómo se mueve la música cubana entre conceptos, ideas o situaciones, cómo la música puede ser blanca o puede ser negra, cómo la música puede ser de academia o puede ser popular, cómo la música puede ser del oriente de Cuba o del occidente de Cuba, cómo la música puede ser de la ciudad o puede ser de los pueblos. Y así en 13 binomios diferentes voy analizando la música, ponemos ejemplos, etc. Eso me lleva precisamente a la próxima pregunta que quería hacerle, sobre cuál usted cree que son las características de la música cubana que la han hecho tan popular en el mundo entero y sobresalir de tal forma. Cosmopolitismo, esa es la palabra. ¿Por qué? Porque La Habana fue cosmopolita, mucho más que ninguna ciudad de Latinoamérica. Podía haber las mayores, pero no las que tuvieran tanto tránsito de personas diferentes, de diferentes países tan temprano. Me explico. La Habana se convirtió en el puerto donde generalmente recalaban los barcos en su viaje al resto de la América Latina desde principios de la colonización. O sea, después que se acaba el oro en Cuba, los españoles encuentran oro en México, en Perú, y hacia ahí se va el grueso de la presencia española. Pero hay que parar en algún sitio antes de llegar a esos lugares. Y ese lugar fue La Habana. Y a ese lugar que era La Habana iban los barcos, seguían a México, seguían hasta al Puerto Plata y seguían a Panamá y seguían a Cartagena, pero pararon en La Habana. Y después al regreso, por muchos siglos, se estableció el sistema de flotas, o sea que todos los barcos se reunían en La Habana para hacer el regreso juntos y protegerse de los corsarios y piratas. Como esos barcos iban llegando poco a poco, además había que arreglarlos, calafatearlos, arreglar las velas, llenarlos de suministros. Pasaban meses en La Habana. Traían de los diversos países donde habían estado elementos musicales, partículas musicales. Todo eso se mezclaba en La Habana. La Habana se convertía como en una gran probeta donde toda esa música se mezclaba, pero cogía el sabor, cogía lo que era lo criollo, lo cubano.
Eso es lo que los españoles llaman los cantes de ida y vuelta, porque muchos de esos cantes habían venido de España, pero también se modifican en Cuba y se convierten en otra cosa. O sea, cogió una delantera enorme en relación con el resto de los países latinoamericanos en ser un productor musical. De manera que ya en el siglo, a mediados del siglo XVIII, 1700 y pico, ya hay un género musical autóctono, cubano, con todas sus características, que es el punto cubano. Y de ahí en adelante no dejamos de producir nuevos géneros musicales. Ya en el próximo siglo vamos a tener primero la danza cubana, la contradanza cubana, la habanera, vamos a tener el danzón, vamos a tener el bolero, vamos a tener el son. Y desde entonces Cuba no ha dejado de producir nuevos géneros musicales. O sea, ha tenido siempre un papel preponderante y innovador de la música. ¿Qué influencias hay o usted reconoce en la música cubana y en qué músicas de otros países la música cubana ha influido? Bueno, hay interinfluencias muy grandes, sobre todo con los Estados Unidos, que son interinfluencias, o sea, ellos influyeron en nuestra música, pero nosotros influimos en la música de ellos. De entrada, la música de jazz, había ya presencia de músicos cubanos en New Orleans, donde se genera el jazz. Además hay algo muy importante, el formato que tiene la orquesta de jazz, que son 3 músicos improvisando sobre un fondo de una base rítmica, y esos 3 músicos generalmente eran una trompeta, un trombón y un clarinete. Esa base ya estaba antes del jazz en el danzón cubano. Y también había una fase del danzón cubano al final donde se improvisaba, e improvisaban esos 3 instrumentos. O sea, lo más probable que ese formato del danzón, no digamos el ritmo, no digamos otros elementos, pero lo que es el formato musical, la forma de relacionarse esos instrumentos, con uno llevando la melodía y los otros 2 haciéndole complementos rítmicos y armónicos, eso debe haber nacido en Cuba. O sea que la primera influencia no es de los Estados Unidos a Cuba, sino es al revés, es de Cuba a los Estados Unidos. Ya cuando el jazz se desarrolla, que claro, adquiere nuevas complejidades armónicas, etc., eso sí va a influir en la música cubana. Influir y se asimila, o sea, no es una imitación, es sencillamente usarla como un elemento que se va a usar en los jazz bands cubanos, y va a culminar, por ejemplo, en una forma musical que es el feeling, que sí tiene mucho de norteamericano, pero también tiene parte del impresionismo de Debussy y, por supuesto, de lo criollo cubano, el resto. O sea, siempre ha habido interrelaciones. Y, por ejemplo, en cuanto a la grabación de discos, hay muchos discos de músicos cubanos grabados en Estados Unidos, hay música de americana grabada en Cuba. No, muy poca, por la sencilla razón de que como estábamos tan cerca de los Estados Unidos, la gente prefería, en el caso de la música, mi caso por ejemplo, a mí no me interesaba oír por ejemplo At Last, por la orquesta de los hermanos Castro. Si pero tengo entendido que a principios de siglo, por ejemplo, no era fácil que los músicos negros grabaran en Estados Unidos y grabaron en Cuba. No que los músicos negros grabaran en Cuba, lo que sucedió fue lo siguiente. Cuba empieza tan temprano a ser partícipe, o sea, ser personaje en la industria disquera americana. O sea, ya la marca de discos Sonophone está en Cuba en el año 3 o en el año 4 haciendo grabaciones. En el año 5 vuelven a hacer grabaciones. En ese momento en los Estados Unidos no podían grabar músicos blancos y negros juntos. No se permitía, sencillamente a los estudios de grabación nada más que habían entrado músicos blancos, no habían entrado los negros ni solos. Pero cuando esos ingenieros llegan a Cuba, se encuentran que las orquestas cubanas son mixtas, o sea, hay músicos blancos, mulatos, negros, de todos colores. No iban a regresar con las manos vacías, no les quedó más remedio que grabarlos. Y esa música se conoció en los Estados Unidos desde 1905. El negro logra acceso a los estudios de grabación de 1919 en adelante. Las primeras grabaciones que se hacen de Dixieland, que es un producto netamente hecho por el afro-norteamericano, la hace una banda de músicos blancos.
o sea, la que se llamaba The Original Dixieland Band, que graba en 1916, es toda de blancos. O sea, lo interesante es eso, que los músicos cubanos negros tuvieron acceso a los discos norteamericanos muchos años antes que sus hermanos los afro-norteamericanos. Bueno, hemos hablado bastante de la música cubana. Quisiera también que me hablara, por ejemplo, qué características de la música mexicana cree usted importante y cómo se relaciona con la música cubana. Bueno, fíjate, no toqué otro elemento que hizo la música cubana tan importante. Es que, salvo el caso de Brasil, es la música que estuvo más expuesta a la influencia africana. En el resto de los países de América Latina hubo el proceso de esclavización, pero no hubo contingentes tan grandes de africanos como en Cuba y Brasil. Y no es casualidad que sean los dos países que tengan los cancioneros más importantes de América Latina. Quizá Brasil, más que nada por la población que es mayor, pero en el caso de Cuba, indiscutiblemente es el país latinoamericano productor de más géneros musicales diferentes, más estilos diferentes, etc. Y tuvo mucho que influir eso, la presencia negra, que trajo el aporte de la cantidad diferente de ritmos que venían de África, instrumentos exóticos que vinieron de África, que se fueron modificando en Cuba y creando toda una diversidad de instrumentos musicales, al punto que don Fernando Ortiz, para cubrir los instrumentos de la música cubana, necesitó una obra en 5 volúmenes. Esa es la cantidad, la variedad que hay de instrumentos de origen afrocubano. México conservó la población indígena, la población india, tuvo una participación negra bastante importante y además tuvo una influencia cubana muy grande, porque Cuba ya desde fines del siglo XIX empieza a exportar su música en gran escala a través de las compañías de bufos. Las compañías de bufos eran compañías que se crearon en Cuba a imitación de compañías que surgieron en Francia y después en España, donde lo que se hacía era una función a base de pequeños números musicales mezclados con diálogos, mezclados con cosas cómicas, etc. Y esas compañías de bufos llegaron a Cuba en 1850, por ahí muy rápido, acabado de producirse en Madrid, llegaron a Cuba más bien en la década del 60. Fue tal el éxito que llegó un momento que había como 14 compañías de bufos en Cuba. Y la más conocida de ellas es la que produce el llamado suceso del Teatro Villanueva. O sea, esas compañías, en algunas de sus canciones, eran críticas del gobierno cubano, del gobierno español, perdón, y ya estábamos en plena guerra, había empezado la guerra de los 10 años. Y entonces en el Teatro Villanueva producen unas coplas que son referentes evidentemente a la guerra. Los milicianos españoles que estaban en La Habana sedientos de sangre, pues sacan los revólveres, hay heridos. Inclusive Martí, que estaba presente, escribe un poema sobre esos sucesos de Villanueva en que se vio envuelto. ¿Qué pasa? Inmediatamente España manda a salir a todos los bufos de Cuba. Esos bufos se montan en goletas porque en aquellos años la comunicación a través del mar era más eficaz en este sentido que lo que es hoy en día a través del avión. Hoy tenemos la rapidez del avión, pero tenemos los obstáculos de las fronteras, de las aduanas, etc. Y antes no había tanta tramitación para estar viajando. Y entonces esas goletas llevan a las compañías de bufos a Mérida, a Yucatán, a Cartagena, o sea, se riegan por toda la cuenca caribeña. Sobre todo el efecto mayor es en Yucatán. En Yucatán inclusive ya siembran las bases para el desarrollo del danzón. Ahí quedan músicos que en definitiva van a llevar el danzón a México en forma grande, como es Acerina, como es el maestro Reyes, en fin. Y el bolero se asienta más bien en Mérida, se mezcla
también viene la clave cubana con esas compañías de bufo y van a dar lugar a la creación del bolero mexicano. Y lo mismo va a pasar en México, va a dar lugar a una cultura del danzón en México que llega al punto de que hoy en día se cultiva más el danzón en México que lo que se cultiva en Cuba. O sea, ya empiezan estas influencias, interinfluencias que vamos a tener, pero pasan los años y sobre todo en el caso del bolero, México empieza a tener un crecimiento extraordinario en el bolero cuando tiene una generación de los 30 de boleristas formidables con Agustín Lara, Alfredo Núñez de Borbón, Gonzalo Curiel, en fin, una pléyade de ellos. Y entonces empieza lo contrario. Ese bolero cubano, además a través de la emisora XCW, se oye en Cuba. Y a mí me contaba el maestro Humberto Suárez, que cuando aquello él vivía en Pinar del Río, sus dos hermanos eran músicos, se pegaban al radio y cuando estrenaba un número Agustín Lara, uno de ellos empezaba a copiar la letra y los otros dos empezaban a copiar por lo menos la melodía principal y al día siguiente ellos estaban estrenando en una emisora de Pinar del Río un bolero que había escrito y estrenado Agustín Lara en Ciudad de México una semana antes. O sea, hay una interrelación fascinante. De manera que ese es un aspecto de la música mexicana. Pero aparte de eso, la música mexicana desarrolló otros géneros musicales, sobre todo los sones. Y eso es muy curioso porque cuando el otro día me escribe hay cubanos defensores de la música cubana que son fanáticos y entonces me dice, los mexicanos están teniendo el atrevimiento de decir que hay un son de huasteco y un son mixteco y un son tal cosa. Y le contesto, le digo, sí, mi querido amigo, y tengo malas noticias para usted. Esos sones son anteriores al son cubano como tal. O sea, esos sones, la palabra son en España se utilizaba en términos generales, como hoy decimos una canción, pues allí hablaban de un son. Y claro, cuando el son se está produciendo en una zona geográfica determinada, pues hay un son mixteco, y hay un son huasteco, y hay un son veracruzano, que no tienen nada que ver con el son cubano porque no tienen elementos afros, pero sí tienen que ver con la música española. O sea, todo mezclado, como decía Nicolás Guillén en su famosa poesía. Pero claro que sí, tienen un cancionero importante que creció, pero nunca con la importancia del cancionero cubano. Y la música argentina, que tiene géneros particulares como el tango y la milonga, ¿qué puede decir? Bueno, en primer lugar, el tango y la milonga parten de un género de origen afrocubano, que es la habanera. O sea, el ritmo básico que tuvo tanto la milonga como el tango en sus principios es el ritmo que se llama de habanera, que es papam, pam, pam, papam, pam, pam, papam, pam, pam. Ese ritmo, claro, después se va a modificar, pero originalmente es como sonaba el tango y como sigue sonando la milonga. La milonga no ha perdido ese ritmo original de la habanera. La habanera tiene un área de influencia que es increíble. Esa misma habanera influyó en una serie de géneros musicales de Colombia, influyó en géneros musicales de Perú, de la costa sur, de la costa pacífica del Perú, que es una costa negra, o sea, una zona donde hay mucha etnia negra de origen africano. Influyó en géneros musicales de Puerto Rico, como hay varios de los seises, de la mucha variedad de seises, están basados en el ritmo del papam pam pam. El papam pam pam tampoco lo inventaron los cubanos. Eso es uno de los muchos patrones rítmicos, de los mal llamados claves que hay en la música negra, en la música ritual negra, yoruba y aún en otras músicas negras del África. O sea, de ahí se tomó, claro, está en una forma primitiva, o sea, lo puede hacer uno de los tambores batá, papam, pam, pam, papam, pam, pam, pero claro, ya eso se reviste además con los elementos melódicos, armónicos que da la música occidental, que es la música que nos viene de España, que tampoco es española. La música española es una mezcla de varias músicas, entre las cuales está la música africana a través de los árabes. O sea, los árabes en España no se les llama árabes como tú sabes, se les llama moros. Son unos árabes especiales, son unos árabes que se pasaron 7 siglos en España, que además no llegaron a España
mediante un avión que tomaron en Irak o en Irán, sino vinieron por toda la costa norte del Mediterráneo y ejerciendo influencias culturales sobre los africanos, pero al mismo tiempo recibiendo influencias africanas, sobre todo en lo rítmico de esos africanos. O sea, llegaron unos árabes que ya tenían su pinta de africanos. O sea que lo que viene de España ya tiene elemento africano. El elemento africano no empieza con los esclavos, empieza desde esa presencia de 7 siglos de los moros en España. Una cosa que no hemos hablado es de la presencia de la música cubana en el cine. Hay películas americanas de hace años que tienen temas de música cubana. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, eso fue parte de un proceso que en realidad empieza con la industria disquera. Hay un momento determinado en la década de los 40 que hay una lucha entre las grandes casas editoras norteamericanas, o sea, las casas que adquieren de los distintos compositores el derecho de representarlos, de cobrar los derechos por el uso de esa canción, y hay un problema entre ellos, quieren una mayor participación, en fin, hacen como una huelga a las casas disqueras para pedirles que esa participación de lo que le daban por usar la música fuese mayor, y las casas disqueras se ven que no tienen canciones, las tienen las CAP o algunas de las casas que no les quieren dar las canciones si no hay un aumento de precio. ¿Qué hacen entonces? Pues miran a Sudamérica y dicen, caramba, aquí hay un venero de música que podemos usar. Forman una corporación, empiezan a adquirir los derechos de uso de canciones y así es como Lecuona, Agustín Lara, Rafael Hernández se hacen populares en los Estados Unidos y se empieza a usar esa música en los Estados Unidos. Esa es la primera etapa. Ya ahí entran, por ejemplo, Quiéreme Mucho y se convierte en Yours, entra Siboney, entran canciones de Lara, You Belong to My Heart, que es solamente una vez, y muchas otras. Entonces, en la década del 40, los Estados Unidos ya entran en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y necesita tener una buena relación con el resto de América Latina. Hay presencia de submarinos en el Caribe, hay una simpatía grande en Argentina por los alemanes y en otros países. O sea, eso hay que contrarrestarlo y entonces se le empieza a dar intervención y presencia a la música latina en el cine americano. Había habido alguna presencia anterior, por ejemplo, en una película de Lupe Vélez en la década del 20, ya el Sexteto Habanero va a grabar a algún lugar de la Florida donde se hizo la película, pero era una presencia pequeña, pero ya aquí la presencia va a ser grande, generalmente a través de la orquesta de Javier Cugat, que va a ser una especie de catalizador de todo ese material, que va a utilizar música de Cuba, de México, de Argentina, a veces todo mezclado, como decía Guillén, pero obviamente le va a dar una salida grande, una presencia, una exposición muy grande a la música latina en los Estados Unidos. Otro momento en que esa música se empieza a desarrollar en los Estados Unidos es en el disco que mostré hace un rato de Don Aspiazu, que es una orquesta cubana, que debuta en el Teatro Paramount de Nueva York en 1931 con un cantante negro, cosa que no podía hacer una orquesta americana. O sea, tú no podías presentar una orquesta de blancos con un cantante negro en aquella época. Pero a él se lo admitieron como cosa exótica. Y el pregón del Manicero revolucionó en los Estados Unidos. Se hicieron varias grabaciones por orquestas americanas. Hasta Louis Armstrong grabó el Manicero. Y ahí empieza a pegar la música cubana en los Estados Unidos. Después ya con Cugat, en una dimensión mucho mayor, ya a nivel nacional, además con una orquesta que era más asimilable al gusto norteamericano, esa mezcla de instrumentos, esa cosa exótica, y además el otro punto que ayuda a la música cubana y también al resto de las músicas latinas es que las grandes casas de enseñar baile, Murray, Fred Astaire, toman también la música cubana, la rumba, y la rumba no es tal rumba, lo que están enseñando es el son o el bolero, pero le cambian el nombre. O sea, eso de son se confundía la gente, se confundía entre son y sound con G, canción americana, y entonces le empiezan a llamar rumba, un nombre exótico que es fácil de pronunciar a los americanos, pero en realidad lo que están bailando es son o bolero.
pero pega la música cubana gracias a eso. ¿Y el mambo, por ejemplo? Bueno, ya se crea una tradición de que Cuba, o sea, igual que los grandes modistas, ya después que lanzan un año una serie de modelos, pues ya todo el mundo está esperando el año siguiente qué modelos va a traer este modisto. Y lo mismo pasó con la música cubana, o sea, después que tiene pegada la rumba, después que tiene pegada la conga, ese otro producto que pega en los Estados Unidos, que es sencillamente al final de la rumba, porque todo el mundo se pone uno detrás de otro, etcétera. Pues la gente está mirando hacia Cuba y viene ese primer producto que es el mambo, que en realidad Pérez Prado, donde lo lanza en México, fue un plato demasiado fuerte para los cubanos. La Casa Víctor no quiso grabar el mambo, él tuvo que ir a México y grabarlo en México. Pero en definitiva es un ritmo creado por un cubano, además hecho popular cuando se hace bailable. O sea, en un género musical para que pegue fuerte tiene que ser bailable. No puede ser solo cantable. Él tiene la suerte de que en Cuba hay una serie de rumberas, sobre todo Ninón Sevilla, que van a hacer popular el mambo. Ese mambo pega a través del cine mexicano, llega a los Estados Unidos y tanto Alfred Murray como Fred Astaire lo ponen en el programa de los bailes que hay que aprenderse y todos los americanos empiezan a bailar el mambo. ¿Y qué sucede después con el cha-cha-cha, que los Estados Unidos le dicen cha-cha? Ya, pues ya era más fácil, ya eran 2 bailes y sencillamente fue agregar otro baile más en la colección. Además, el cha-cha, como dicen los americanos, era más fácil de bailar que el mambo. El mambo era un poco rápido, tenía unos pasos complicados y el cha-cha-cha eran unos pasos más sencillos y pegó inclusive más que el mambo. Hábleme un poco de las orquestas de mujeres en Cuba. Bueno, esa fue una innovación cubana posiblemente en todo el Caribe o quizás en Latinoamérica. Se citan algunas orquestas en otros países, pero no con el arraigo que tuvieron en Cuba, que además empiezan con un sexteto de mujeres, que se habla de él muy poco, pero cuando pegan de verdad es cuando se produce la combinación de la orquesta de mujeres y el aire libre, o sea, el café al aire libre, que como te expliqué, el primero fue Vista Alegre, pero nunca tuvo orquesta de mujeres. Quienes tuvieron orquesta de mujeres fueron los cafés que quedaban frente al Capitolio, y ya esto estamos hablando década del 30, y comienza con la orquesta Anacaona, que comienza como un sexteto, después se convierte en orquesta, la orquesta Ensueño de Guillermina Follo, y llega un momento que llega a haber 3 o 4 orquestas en La Habana de este tipo de orquesta de mujeres. Ese fenómeno, sin embargo, después se va apagando, queda solamente la Anacaona, que se mantiene por muchos años. Claro, siempre, yo recuerdo todavía en la década del 50 había orquesta de mujeres, pero no, por ejemplo, no grabaron. O sea, la única que logró grabar fue la Anacaona, las demás orquestas de mujeres no grabaron, no queda huella disquera de ellas. Y entonces queda circunscrito solamente a esta zona de La Habana. Quizás en alguna ciudad del interior se hiciera también, pero no tengo nota de ello. Sin embargo, ese fenómeno renace, fíjate las cosas de la vida, renace muchísimos años después en Colombia. Y es nada menos que en la ciudad de Cali donde renace ese fenómeno. Y en un momento determinado, en la década del 90, Cali llegó a tener más de 2 decenas de orquestas de mujeres. Fenómeno interesantísimo. Yo sé que hay muchos intérpretes, mujeres, hombres de música cubana, y es difícil escoger y pedirle que hable de algunas figuras, pero en fin, le voy a pedir que me hable de algunas figuras emblemáticas como, digamos, Celia Cruz. ¿Qué usted cree que significó Celia Cruz en la música? Bueno, el problema no es en la música tan solo. Yo creo que la academia no quiere hablar de esto porque es un tema, no sé, siempre yo creo que hay el problema del prejuicio por medio. Yo creo que todos los cubanos están de acuerdo, los de adentro y los de afuera, que el hombre más importante que ha producido Cuba en toda su historia es José Martí. O sea, yo creo que eso es indiscutible. Pero ¿cuál es la mujer más importante en la historia de Cuba? ¿Gertrudis Gómez Avellaneda? No. Es Celia Cruz. Bueno, en esta universidad le dimos un doctorado honoris causa. Yo creo sé. que eso es un reconocimiento de su importancia.
Sí, señor, yo creo que así, o sea, no se puede decir, después de eso no se puede decir más nada. O sea, es la más universal de las cubanas. Se conoce en todo el mundo. Además, uno siempre le gusta que el artista sea intachable, o sea, que sea una figura de respeto, que se le pueda respetar en el orden personal, lo mismo que se respeta en el orden musical. Y eso es lo que nos pasa con Celia Cruz. O sea, siempre fue una mujer ejemplar. O sea, fue ejemplo de cantante, pero fue ejemplo de ser humano. Y eso, pues, claro que ayuda a su realce y a su permanencia como tal. Y en su colección, además de sus discos y eso, tengo entendido que también tiene recortes sobre Sí, tenemos recortes, además, por ejemplo, esto es una colección grande que hay de recortes. Nosotros tenemos como 300 carpetas de este tipo en la colección, donde se reúnen clips, o sea, esos recortes de un artista determinado. Generalmente en una carpeta pues puede haber hasta 10 artistas diferentes, pero en el caso de Celia Cruz, una carpeta es toda para ella y fíjese, no alcanza, que en las solapas hay que poner cosas. Todo esto son recortes de todas partes del mundo, de artículos, de fotos, de comentarios sobre Celia Cruz. Y lo mismo que está aquí cubierta Celia, hay centenares de artistas, no tan solo de Cuba, sino de toda Latinoamérica, cubiertos en la colección. Además de eso, en el caso específico de Celia, se hizo aquí un trabajo que conté con el apoyo y la ayuda enorme de Mayra Nimes, que fue hacer una línea de tiempo con la vida de Celia Cruz. Una línea de tiempo es un trabajo de tipo representativo donde están todas las portadas de Celia Cruz en su carrera artística, con explicación de cada una de ellas, con inclusión además de otros discos en esa colección. Esa colección estuvo en la exhibición de Cuba Nostalgia, después se estuvo exhibiendo aquí en la biblioteca y ahora está en este mismo piso, en los pasillos está esa colección de Celia Cruz, toda la carrera artística de Celia Cruz. ¿Y hay alguna figura masculina en la música cubana que pudiera no alcanzar, pero poder ser paralela en alguna forma, o una síntesis de todos los... Sí, yo creo que Benny Moré cubre ese papel en el aspecto masculino. No quizás con tantos méritos en el orden personal, aunque sí se la tilda de lo de mujeriego, que le gustaba la bebida, pero con todo eso tenía tantas etapas, tantas facetas positivas en su vida, que contrarrestan mucho lo que pudiera tener de malo esas dos etapas, ¿no? Por ejemplo, era un autor, era un cantautor. Él en realidad hubiera podido hacer lo que hacen la mayoría de los cantautores hoy en día, que no admiten la ayuda de nadie, o sea, nada más que cantan lo suyo. Pero él no era así. Él tenía un día en la semana que en su casa del Lucero invitaba a los compositores, los más humildes, o sea, gente que no sabía ni música. Y ahí iba cada uno con su canción, se la tarareaba, se la cantaba, y si le gustaba el Benny, pues inmediatamente le decía a su pianista Cabrera, mira, vamos a pasar esta música. Y así se lograron éxitos musicales de gente que eran completamente desconocidas. Y sobre los compositores cubanos, hay compositores que han hecho música clásica y música popular, como por ejemplo Lecuona, que creo que es uno de los más conocidos internacionalmente. ¿Qué nos puede, usted lo mencionó hace un momento, qué nos puede decir de Lecuona? Sí, indiscutiblemente Lecuona es la primera figura de la música, no tan solo popular, porque también incursionó en cosas como las danzas, en otras cosas, en otras producciones musicales, que ocupan un punto intermedio entre lo clásico y lo popular, como es la zarzuela. Yo creo que sin lugar a dudas es la figura más importante musicalmente hablando de Cuba, lo mismo que Lara lo es en el caso de México, o Rafael Hernández en el caso de Puerto Rico. ¿En la colección tiene usted también material sobre las zarzuelas cubanas? Sí, tenemos bastante material sobre las zarzuelas cubanas y además se sigue escribiendo sobre todo en el aspecto que la zarzuela cubana trata el personaje de la mulata, que fue el personaje central de la mayoría de las zarzuelas cubanas. Ese personaje es imperecedero, sigue apareciendo a cada rato, inclusive cuando nos vienen las propuestas para estas bolsas de viaje, pues a cada rato surge el estudio de la mulata cubana. Don Cristóbal,
¿Qué ha significado en su vida la música y esta colección? La música, aparte de mi familia, después de mi familia, ha sido para mí lo que me ha mantenido en etapas muy duras que he tenido en mi vida y lo sigue siendo. O sea, me mantiene vivo, me mantiene joven, me mantiene trabajando. Muchas gracias. De Puerto Rico son los pájaros a los alas, reciben flores y balas en un mismo corazón. En mi tierra borincana como en la islita de Cuba, en mi tierra borincana como en la islita de Cuba, la naturaleza es una porque son islas hermanas. De Puerto Rico son los pájaros a los alas, reciben